Murray dice que la gran prueba para saber si la santidad que decimos buscar o haber alcanzado es verdadera y viva es si se manifiesta en una humildad cada vez mayor, que en la criatura la humildad es lo único que permite que la santidad de Dios habite en ella y brille a través de ella. Dice que todo el que busca la santidad debe estar muy atento para que no suceda que lo que comenzó en el espíritu termine siendo perfeccionado en la carne y que el orgullo se infiltre justamente donde menos se espera. Usando la parábola del fariseo y el publicano, Murray ilustra que el orgullo puede levantar la cabeza incluso dentro del templo de Dios y convertir la adoración en una ocasión para exaltarse a sí mismo. Que en el templo de Dios, cuando pensamos que estamos en el lugar más santo, en la misma presencia de su santidad, debemos cuidarnos del orgullo y cita el pasaje de Job donde dice que un día se presentaron los hijos de Dios delante del Señor y también Satanás se presentó entre ellos, haciendo referencia a cómo el orgullo se puede presentar. Dice que aunque rechacemos y condenemos las palabras del fariseo cuando dice yo no soy como los demás hombres, muchas veces ese mismo espíritu sigue presente en nuestros sentimientos y en nuestra manera de hablar sobre otros creyentes y sobre las personas en general, que si queremos saber si esto es así, solo debemos escuchar cómo a menudo las iglesias y los cristianos hablan unos de otros. Expresa qué poca mansedumbre y ternura de Jesús se ve, y que se olvida con facilidad que una profunda humildad debería ser la nota principal en todo lo que los siervos de Jesús dicen de sí mismos o de los demás. Pregunta que si no hay muchas iglesias, congregaciones, misiones, convenciones, sociedades o comités, incluso campos misioneros lejanos donde la armonía se ha roto y la obra de Dios ha sido estorbada porque personas consideradas santas han mostrado susceptibilidad, prisa e impaciencia, defensa propia y afirmación del yo, juicios duros y palabras poco amables. Dice que todo esto demuestra que no han considerado a los demás como superiores a sí mismo y que su santidad tiene muy poco de la mansedumbre propia de los santos. Murray cita a Anne Smith diciendo: el yo es un personaje muy exigente, siempre quiere el mejor asiento y el lugar más alto y se siente profundamente herido cuando no se le reconoce ese derecho. La mayoría de las disputas entre obreros cristianos nacen de los gritos de este enorme yo, que poco entendemos el verdadero secreto de ocupar los lugares más bajos. Murray continúa diciendo que tenemos tanta santidad como tenemos de Dios, y que según cuánto de Dios haya en nosotros, así será nuestra verdadera humildad, porque la humildad no es otra cosa que la desaparición del yo ante la visión de que Dios lo es todo. Dice que el más santo será siempre el más humilde. Comenta que donde Dios entra con su poder y se revela como el todo, allí la criatura llega a ser nada, y donde la criatura llega a ser nada delante de Dios no puede ser otra cosa que humilde delante de sus semejantes. Que la presencia de Dios deja de ser algo ocasional y se convierte en la atmósfera constante en la que vive el alma, que su profunda humillación delante de Dios se vuelve el lugar santo de su presencia, desde donde brotan todas sus palabras y acciones. Luego dice que Dios nos enseña que la forma en que pensamos, hablamos y sentimos acerca de nuestros semejantes es su prueba de nuestra humildad hacia Él y que nuestra humildad delante de Él es la única fuerza que puede capacitarnos para ser siempre humildes con los demás. Agrega que no hay orgullo más peligroso porque no hay ninguno más sutil y engañoso que el orgullo espiritual o el orgullo de la santidad. No es que una persona diga o piense en decir apártate porque soy más santo que tú, que ese pensamiento sería rechazado de inmediato, pero que sin darse cuenta se va formando un hábito interior que se complace en sus logros espirituales y no puede evitar notar cuánto está por encima de los demás. Dice que eso se manifiesta no solo en palabras o pensamientos, sino también en el tono y la manera de hablar de otros, y quienes tienen discernimiento espiritual reconocen enseguida la presencia del yo, y que incluso el mundo con su mirada aguda lo nota y lo señala como prueba de que la perfección de una vida celestial no produce frutos realmente celestiales. Murray dice que si con cada avance en lo que consideramos santidad no hacemos de la humildad un objetivo consciente y creciente, podemos descubrir que nos hemos deleitado en pensamientos hermosos, sentimientos elevados, en actos solemnes de consagración y fe, mientras que la única señal segura de la presencia de Dios, que es la desaparición del yo, ha estado ausente todo el tiempo. Murray se involucra diciendo que huyamos a Jesús y que nos escondamos en Él hasta ser revestidos de su humildad, que esa y solo esa es nuestra verdadera santidad. Murray dice que muchas veces se piensa que la humildad es lo mismo que el arrepentimiento profundo o el sentirse muy mal por el pecado. Por eso parece que la única manera de cultivar la humildad es mantener el alma siempre enfocada en sus pecados, pero que hemos aprendido que la humildad es algo distinto y algo más profundo. Dice que hemos visto, tanto en las enseñanzas del Señor Jesús como en las cartas del Nuevo Testamento, que muchas veces se habla de la humildad sin mencionar directamente el pecado. Que por la misma naturaleza de las cosas, la relación entre la criatura y su creador y la vida que Jesús vivió y ahora comunica a nosotros, la humildad es la esencia misma de la santidad y también de la verdadera felicidad. Que la humildad consiste en que el yo se ha quitado de su lugar para que Dios ocupe el trono, donde Dios lo es todo y el yo es nada. Aunque Murray quiso enfatizar especialmente este punto, dice que es evidente que el pecado del ser humano y la gracia de Dios hacen que la humildad de los creyentes sea mucho más profunda y real. Que vas a mirar la vida del apóstol Pablo para entenderlo, que a lo largo de su vida como hombre redimido y santo nunca perdió la conciencia profunda de haber sido un pecador. Dice que todos conocemos los pasajes donde él recuerda que fue perseguidor y blasfemo. Pablo dice: soy el más insignificante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero he trabajado más que todos ellos, aunque no yo sino la gracia de Dios que está conmigo. También dice:
A mí, que soy el más insignificante de todos los santos, se me concedió esa gracia, anunciar a los gentiles las incalculables riquezas de Cristo. Y añade, antes yo era blasfemo, perseguidor y violento, pero Dios tuvo misericordia de mí. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Murray comenta sobre Pablo diciendo que la gracia de Dios lo había salvado y Dios ya no recordaba sus pecados. Sin embargo, Pablo nunca pudo olvidar cuán gravemente había pecado, que cuanto más se alegraba en la salvación de Dios y cuanto más la gracia llenaba su vida de gozo, más claro tenía que era un pecador salvado, que para él la salvación solo tenía sentido y dulzura porque sabía de dónde había sido rescatado y que nunca olvidó que fue un pecador a quien Dios tomó en sus brazos y coronó con su amor. Murray agrega que ningún hijo de Dios puede vivir plenamente en la luz del amor divino sin reconocer que el pecado del cual fue salvado es la única razón por la que necesita y recibe esa gracia. Murray vuelve a citar a Pablo cuando dice, en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no hay nada bueno. Dice que ahí Pablo está describiendo la carne tal como es hasta el final, que la liberación gloriosa de Romanos 8 cuando dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha libertado de la ley del pecado, no significa que la carne desaparezca o sea santificada por completo, significa que hay una victoria constante que el Espíritu da al ir dando muerte a las obras del cuerpo. Así como la salud expulsa la enfermedad, la luz vence a la oscuridad y la vida derrota la muerte, así la presencia de Cristo en nosotros por medio del Espíritu es la salud, la luz y la vida del alma. Dice que los pasajes que Pablo escribe muestran claramente que fue la gracia maravillosa que Dios le dio y que necesitaba cada día lo que lo mantuvo profundamente humilde. La gracia que le permitió trabajar más que otros, la gracia para anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo, la gracia abundante llena de fe y amor, que precisamente porque esa gracia es para pecadores mantenía viva en él la conciencia de haber pecado y de depender siempre de Dios. Murray cita la escritura que dice, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Dice que eso muestra que la esencia misma de la gracia es tratar con el pecado y quitarlo, y por eso cuanto mayor es la experiencia de la gracia, más profunda es la conciencia de ser pecador. Agrega que no es el pecado en sí lo que nos hace conocernos verdaderamente como pecadores, sino la gracia, que es la gracia la que nos mantiene en el lugar de una profunda humildad. Murray comenta que muchos han tratado de humillarse a sí mismos usando palabras muy duras contra ellos mismos y una fuerte autoacusación. Sin embargo, con tristeza descubren que un espíritu verdaderamente humilde, un corazón lleno de humildad, acompañado de bondad, compasión, mansedumbre y paciencia, siguen estando lejos. Dice que estar centrados en nosotros mismos, incluso cuando nos despreciamos, nunca nos libra del yo, que solo la revelación de Dios, no solo por medio de la ley que condena el pecado, sino por medio de la gracia que nos libera de él, puede hacernos verdaderamente humildes. Que la ley puede quebrantar el corazón con temor, pero solo la gracia produce esa humildad dulce que se vuelve un gozo y una segunda naturaleza para el alma. Culmina diciendo que es el pecador que vive a la luz plena del amor santo y redentor de Dios, que experimenta la presencia completa del amor divino por medio de Cristo y del Espíritu Santo, quien no puede dejar de ser humilde, que no es ocuparnos de nuestro pecado lo que nos libera del yo, sino ocuparnos de Dios.